Voy a invitar a mi hermano Marcos y a mi hermana Eunice para que hagamos la lectura que da base a la palabra de Dios el día de hoy, que es Hechos 16, versos 6 al 40. Hechos 16, versos 6 al 40 y Filipenses capítulo 1. Amados hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Los invito en esta hora a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, y voy a dar lectura del versículo 6 al 40. Les pido que lo sigan con su mirada. Les pido ponerse de pie para la lectura de la oración. La bendita palabra nos dice esta mañana: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: ¿habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrando en mi casa y posad? Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que todos los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo:
no te hagas ningún mal, pues todos estos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Amén. Nuestra hermana Eunice nos guía en la lectura de Filipenses 1. Esta lectura la vamos a hacer alternadamente. Las hermanas leen el primero y los hermanos el segundo, y así sucesivamente. La palabra de Dios dice: Soy Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones proclamo con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros fuiste bendiciones y de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, como no ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven más a hablar palabras sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puestos para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me alegro aún. Porque sé que por vuestra oración esto resulta en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado
pasado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Que de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para nuestro provecho y gozo de la fe. Concluye vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sepa o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es Jesús, no solo que creáis en Él, sino también padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Así pues, de pie, recibamos a nuestro pastor que trae la palabra de nuestro Dios, el cual se titula Lo que me sucede redunda para el Evangelio. Inclinamos el rostro, hermanos. Dios, gracias porque tú nos permites acercarnos a tu palabra. Te pido que sea solamente yo un instrumento de edificación a la iglesia y que se cumpla lo que dice el salmista. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos de la cabina me están comentando que se cortó la transmisión. Entonces no sé. Cuando planeo, elaboro el orden del culto, hermanos, uno tiene que pensar en la dinámica que va llevando la iglesia. Y me conflictuaba. Pongo las lecturas, porque fueron largas el día de hoy, ¿no? Bastante largas. Sin embargo, hay una realidad, hermanos. Las cartas del apóstol Pablo se pueden y se deben leer junto con las referencias que dejó el escritor Lucas en el libro de los Hechos. Para poder entender el por qué está escribiendo eso Pablo, tenemos que conocer qué es lo que vivieron en todo el libro de Hechos esa iglesia primitiva. Ahí en el libro de Hechos podemos ver que el apóstol Pablo es llamado para llevar el evangelio a los gentiles, y en ese llamado nos relata el escritor Lucas cómo realiza viajes, una serie de viajes a lo largo del mundo antiguo, llevando el evangelio de Jesucristo y llegando a ciudades que son muy emblemáticas para toda esa época. Es así, hermanos, que en el segundo viaje misionero, Pablo tiene la oportunidad de visitar una ciudad que se llama Filipos. ¿Y qué es lo que tuvimos la oportunidad de leer, que nos compartió el hermano Marco? Toda esa narración de qué es lo que ocurrió allá en Filipos. Y ese viaje podemos ver en la introducción que se leía cómo fue mediante el Espíritu Santo que se realizó. Porque resulta que había lugares a donde el Espíritu Santo le dijo a Pablo: ahí no vayas. Como dice la frase ahora, ahí no es. Y entonces
el Espíritu Santo lo va guiando. Si ustedes se fijan ahí en la introducción, les voy a pedir, vamos a estar moviéndonos entre Hechos 16 y Filipenses capítulo 1, pero empezamos ahorita con Hechos 16. Si ustedes se fijan ahí en los versos primeros del 6 al 10, ¿cómo lo dice en el verso 6? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dice más adelante, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. No a cualquier lugar iban, van a donde el Espíritu Santo los manda. Y vean la forma en la que el Espíritu Santo mueve a Pablo a ir hacia la ciudad de Filipos. Dice el versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Macedonia es toda una extensión, no es una ciudad propiamente, sino es toda una extensión de área, como diríamos aquí en nuestro país, la Huasteca. No es una ciudad, sino es toda una área geográfica. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu se manifiesta a través de esta visión a Pablo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Así, hermanos, el apóstol Pablo, junto con sus colaboradores, llegan a la región de Macedonia. Nos narra el escritor sagrado cómo van pisando algunas ciudades, hasta que llegan a la ciudad de Filipos, lugar donde Lucas nos refiere en todo este capítulo 16 una serie de eventos que le ocurrieron a Pablo y a sus compañeros de viaje, Timoteo, Silas, y se da a entender que también Lucas se les integró en esa zona. Uno de los primeros eventos que ocurre en Filipos está de los versículos 13 al 15. Presentan el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, a una mujer. Pero no es una mujer propiamente común, sino que es una mujer con cierta clase social alta. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que hace, por el trabajo que realiza. Dice entonces en el verso 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Esa es la pista que nos da Lucas para saber, tenía ciertos recursos económicos porque la púrpura era muy codiciada. No cualquiera podía ser vendedor de este tipo de telas. Así que esta mujer de púrpura adoraba ya a Dios. En los estudios de los miércoles ya hemos hablado sobre esta situación, que hay gente que sí ya cree en el Dios judío. Lo único que falta es que llegue el Evangelio de Jesucristo. Creen en un Mesías. Lo que falta es mostrarles que ya llegó y que estaba en Jesús. Así que esta mujer, vendedora de púrpura, ya conocía y adoraba a Dios. Y dice el verso número 14, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. E inmediatamente después, dice la Escritura, fue bautizada, ella y su familia. El siguiente evento que nos presenta Lucas, que ocurrió ahí en Filipos, viene de los versos 16 al 18. Mientras íbamos a la oración, por esta conjugación, cuando dice íbamos, podemos suponer que Lucas ya estaba con ellos. Él es el que está escribiendo este libro. Nos sale al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y se aprovechaba la gente de este espíritu de adivinación porque le daba ganancias a sus amos, a sus dueños. Así que podemos ver que el Evangelio llegó a una mujer de cierto nivel económico alto, pero ahora estamos hablando de una esclava, alguien que está siendo utilizada. Pero el mismo espíritu de adivinación que tiene esta mujer reconoce a Pablo. Dice que lo enfrenta a voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación.
Así que Pablo, ya molesto con esta interrupción de parte de este espíritu de adivinación, se vuelve y le dice al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es de resaltar siempre, hermanos, cuando ocurre este tipo de eventos en la Escritura, que no es Pablo por sí mismo, es en nombre del Señor Jesucristo. Te ordeno que salgas. Y el Espíritu salió en aquella misma hora. Entonces, segunda persona que recibe bendición a través de Pablo y sus colaboradores. Pero esto genera un conflicto, hermanos. Versículos 19 al 24. Viendo sus amos de esta mujer esclava, que ya les quitó, dice, la esperanza de su ganancia, se enojaron. Ya nos vino a tumbar el negocio. ¿Y qué es lo que hacen, hermanos? Ahí en el verso 19, prendieron a Pablo y Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y empezaron a hablar en contra de ellos. Vean, me llama mucho la atención mientras meditaba en este pasaje el verso 21. Porque dicen, es que viene este Pablo a decirnos de un evangelio y enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, aquí no nos vengas con esas historias. Pensaba un letrerito que de repente vemos en algunas casas, ¿no? En este lugar somos católicos, no aceptamos propaganda judía y no sé qué más dice la frasecita, ¿no? ¿Cómo te atreves a venir a la ciudad de Filipos si aquí somos romanos? Este tipo de enseñanzas no deben entrar, pero además les había quitado su negocio. ¿Qué es lo que acontece, hermanos, con Pablo, con Silas, que fueron los que prendieron? Verso 22, se agolpó el pueblo contra ellos, ordenaron azotarles con varas, y después de haberlos azotado, dice el verso 23, los echaron en la cárcel. O sea, no nada más con perseguirlos, sino azotes. Y no nada más fueron los azotes, sino cárcel. Y vean el verso 24. Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, un castigo ejemplar les pusieron, nada más porque sacaron un espíritu de adivinación de una mujer. Así que podemos ver que en Filipos tampoco les fue tan bien al apóstol Pablo. Tuvo serios problemas, sufrieron de golpes, sufrieron de humillación y sufrieron de prisión. En el calabozo más profundo, muy seguramente el más oscuro, y amarrados sus pies en el cepo. Es muy conocido el siguiente evento que ocurre ahí en Filipos, en concreto en la cárcel, hermanos. Pudieron haber quedado en libertad porque dice que hay un movimiento, se abren las puertas y se pudieron haber escapado. Y el carcelero, cuando ve las puertas abiertas pensando ya se me escaparon, lo más seguro es que me van a matar porque estaban bajo mi custodia, es salvado. Pablo les dice, no te hagas ningún mal, ya se iba a suicidar, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Una de las frases que a mí más me gusta en lo personal de la Sagrada Escritura, cuando este carcelero de Filipos les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muy sencillo. No les dice, haz buenas obras, pórtate bien para que vayas al cielo. No va por ahí. Haz penitencias. No va por ahí. La frase tan sencilla que le dice Pablo al prisionero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Los toma, los lleva a su casa, este carcelero,
y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero no terminó ahí la historia, ahí en Filipos, hermanos. Porque en esta estancia en Filipos también viene narrada en el libro de Hechos cuando los sueltan. Los dejan libres. Pero Pablo les deja ver a los que lo encarcelaron que hicieron algo ilegal, que no estaban en el orden. Vean los versos 35 al 40. Por ahí del verso 37 dice, ¿quieren que nos vayamos libres ya? Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, y les da una, diríamos en lenguaje actual, una cachetada con guante blanco, siendo ciudadanos romanos. Cuando escuchan esto, son romanos, es que a los romanos no se les maltrata. A los demás puedes hacerle lo que quieras, pero romanos nos podemos meter en serios problemas. Y ahora nos echan abiertamente, si somos romanos. Ya se dieron cuenta de su error, se equivocaron. Es por ello que en el verso 39 la actitud es otra. Vienen, le rogaron, los sacaron y les pidieron que se salieran de la ciudad. Casi me suena, no nos levanten cargos. Ya, olvidemos esto, cómo nos arreglamos, ya váyanse, no pasó absolutamente nada. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así, hermanos, Pablo continúa su ministerio, sigue este segundo viaje misionero, como hemos podido ver en las cartas anteriores, teniendo siempre en la mente y en su corazón a las personas que conoció en Filipos. Pablo estaba en una ciudad, se enamoraba de los hermanos de esa iglesia, en el sentido que los llevaba en el corazón, los amaba. Y es por eso que muchos años después, algunos calculan que alrededor de 11 años después, vuelve a comunicarse con ellos, pero ahora lo hace a través de una carta, que era el medio de comunicación que más utilizaba en esa época y que Pablo la utiliza mucho. Así que es de resaltar, vamos a la carta a los Filipenses, por favor, hermanos, capítulo 1. La forma en la que saluda a la iglesia de Filipo. Han pasado 11 años. ¿Qué pudo haber pasado en 11 años? Que esa iglesia terminara. Ya que los judíos y que los romanos de esa ciudad acabaran con todos esos nuevos creyentes. Pero el primer saludo que nos da, nos deja ver que no ocurrió eso, sino al contrario. Los saluda, si ustedes se fijan en el verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Él reconoce que en esa ciudad se ha seguido predicando el Evangelio de Jesucristo y ahora se ha formado una comunidad de santos. No nos dice cuántas personas son, pero es una comunidad de personas santas, entendiendo la palabra santo como personas apartadas, separadas por Dios mismo para formar esta iglesia. Apartadas, separadas del pecado, luchando contra el pecado. Eso encierra la palabra santos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pero además, es del conocimiento de Pablo cuando escribe esta carta, que además hay una comunidad ya formada, una iglesia que tiene ya una estructura que Dios, a través de las enseñanzas de Pablo, ya les había indicado. Más adelante vamos a tener la oportunidad de leer la carta a Timoteo en unos meses, y tal vez la de Tito, en donde viene el establecimiento de ancianos y diáconos. Pero vean cómo en la ciudad de Filipos ya está establecido ancianos y diáconos. Verso 1, seguimos.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispos es sinónimo de anciano de iglesia. Y diáconos, personas que se encargan del trabajo de atender las necesidades materiales de esa iglesia. Así que ya es una iglesia más en forma. Ya no nada más es un grupo de creyentes, sino ya es una comunidad con estructura. Y en su saludo Pablo hace continuamente referencia también al amor que les tiene. Aun cuando en esa ciudad sufrió de prisión, o sea, podríamos pensar, Pablo, ¿qué recuerdos podía tener de Filipos? Ay, me azotaron y me pegaron y me metieron a la cárcel y todavía me juzgaron mal. Pero hermanos, el sentimiento que tiene Pablo hacia los filipenses es de amor. Vean el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre. Los recuerdos que tiene Pablo son positivos como para darle gracias a Dios. Sigue diciendo el verso 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Quiero resaltar dos palabras, hermanos, de esta parte. Siempre y con gozo. La experiencia de Pablo en Filipos no es de considerarse muy positiva, ya lo comenté, pero él tiene en claro que en esa ciudad hay creyentes en Jesucristo, que son sus hermanos en la fe, y a quienes pone en las manos de Dios siempre, es decir, desde el día que salió de la ciudad de Filipos, hace aproximadamente 11 años, de acuerdo a las fechas que manejan de escritura de la carta, hasta el día en que él les está escribiendo esa carta, los pone en las manos de Dios. Eso es siempre, hermanos. 11 años pidiendo a Dios y dando gracias por los creyentes en Filipos. Y además el pensar en esa comunidad lo lleva a pensar no nada más en el siempre, sino pensar en ellos con gozo, con alegría. Pero si sufrió prisión, pero si lo azotaron, pero si lo metieron en el calabozo más profundo, siempre los recuerdo con gozo, con alegría. Qué diferente es Pablo, hermanos, ante estas situaciones que para muchos de nosotros diríamos feas, crueles. A Pablo lo mueve al pensar en el siempre y en el gozo. Amados hermanos, la iglesia de Jesucristo está formada por personas a las cuales Dios va llevando a las distintas iglesias locales. Podemos dar gracias porque en este momento, en abril de 2022, usted, hermano, sea a través de la plataforma de Facebook o sea de manera aquí presencial, usted está reunido hoy en la iglesia Getsemaní de Coyoacán. Y esto implica una gran responsabilidad. Una responsabilidad para aquellas personas que nos van conociendo. Esas personas que llegan por primera vez. Esas personas que tal vez no conocen o no han profundizado en el Evangelio de Jesucristo. Personas que sabemos que están conectadas a través de la plataforma de Facebook, que no habían asistido a un culto cristiano. Enorme responsabilidad tenemos. ¿Para qué, hermanos? Para que nos conozcan y para que nos recuerden, como lo hizo el apóstol Pablo, siempre. Que cuando las personas que van pasando por estas filas, por estas bancas, hermanos, se reúnen, creo que ayer por ahí hubo un evento de algunos hermanos que asistían aquí, se reúnen y dicen, ¿te acuerdas hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años, la iglesia Getsemaní? Recordar siempre y que lo hagan con gozo. Esa es la responsabilidad que tenemos hoy
la generación que estamos hoy aquí en Getsemaní. Que nuestros hermanos que nos van conociendo nos recuerden siempre y lo hagan con gozo. Paso a un segundo punto. Después de una estancia conflictiva en la ciudad de Filipos, Pablo sigue su ministerio y quisiéramos pensar de manera romántica, pues que ya no enfrentó problemas. Ya ese fue el último problema que tuvo Pablo y ya de ahí su ministerio estuvo lleno de puras cosas buenas. Pero la realidad, hermanos, es que Pablo siguió sufriendo complicaciones en su ministerio. Y se los hizo saber en esa carta a la iglesia a Filipos. Vean el verso número 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. No es la primera vez que Pablo, hermanos, ahí en Filipos va a sufrir cárcel. Va a volver a sufrir encarcelamiento. Pablo, después de su salida de Filipos, va a seguir teniendo situaciones en donde su vida está en peligro. Él se encuentra en riesgo de muerte. Va a seguir enfrentando situaciones de violencia en las ciudades por las personas que no aceptan el mensaje que él les lleva, por predicar el Evangelio. De hecho, si nos adelantamos en la historia de Pablo, sabemos que su ministerio termina encarcelado. Sí, con ciertas libertades, pero es llevado a Roma, donde queda bajo resguardo de un guardia. Dice allá en Hechos 28, el último capítulo de Lucas, de Hechos que escribe Lucas: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Total libertad ya no tuvo. La mayoría de nosotros, hermanos, muy seguramente no hemos tenido la ocasión de estar en prisión, pero leía, me lo contaron, o como dicen, el amigo de un primo, ¿cómo es? Sobre el llamado torito, la cárcel donde llevan a las personas que manejan en estado de ebriedad. Aunque para algunas personas pudiera parecer una aventura de juventud, ¿no? Ay, sí, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes y andábamos y caímos en el torito? Sin embargo, leía en esa ocasión la descripción que se hacía y desde mi perspectiva personal no creo que sea muy agradable caer en ese lugar. Para los que no conocen, el torito es una tipo cárcel donde se pone a las personas alcoholizadas. Y entonces imagínense, hermanos, un lugar donde está lleno de personas alcoholizadas, algunas perdidas en el alcohol, algunas tal vez violentas, algunas tal vez medio ya dormidas. Imagínense sin ventilación. Imagínense el olor característico del alcohol. Y no nada más del alcohol, hermanos. Sabemos las consecuencias que genera a nivel intestinal en algunas personas el exceso de alcohol. Así que los olores de ese lugar tampoco serán tan agradables. Caer en la cárcel en la época actual no debería ser algo que ilusione a las personas o que le vean algo positivo, porque la descripción no suena nada bien. Y eso ni hoy, hermanos, ni caer en la cárcel en el pasado. Pablo sufrió prisiones y muy seguramente las prisiones en las cuales estuvo Pablo no distan mucho de esta descripción sobre el torito. Un lugar que muy seguramente tampoco resultaba agradable estar. Pablo estuvo en el calabozo de más adentro y asegurado los pies en el cepo, sin poderse siquiera levantar. Todo el tiempo sentado, a lo más acostado, te levantas, te acuestas, a lo más. Qué bueno pudiera tener esa experiencia en una prisión. ¿Qué de bueno puede haber?
Vean el verso número 12, hermanos, de Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Esto en otra versión. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Problemas como los de Pablo, esta situación de estar encarcelado en un lugar desagradable, resulta que es positivo para el mismo Pablo, porque ha servido de testimonio para que muestre él a las personas que lo rodean quién es Cristo en su vida, quién es Jesucristo en la vida de los creyentes. Mientras estuvieron en la prisión, Pablo y Silas dieron testimonio, aunque estaban amarrados los pies, aunque estaban en el calabozo más profundo, aunque estaban muy seguramente en completa oscuridad, dieron testimonio de Jesús. Y es muy conocido en el ministerio musical la forma en la que lo hicieron. Allá en Hechos 16, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Seguramente Pablo y Silas cantaban salmos, porque ese era el libro de cantos del pueblo de Israel. Pero para la época en la que ellos están ya viviendo, también existía algo que se llaman himnos, que son más bien composiciones poéticas, poemas, o también composiciones musicales, que tienen el objetivo de alabar, ensalzar o celebrar a una divinidad. Por eso cuando uno lee escritos griegos de la mitología griega, romana, la Odisea y todo ese tipo de escrituras antiguas, es común encontrarse párrafos que vienen de himnos, de cantos, dedicados a otros personajes, a otros dioses. Pero en este caso, Pablo y Silas toman esos himnos para cantárselos y dedicárselos a Jesucristo. Los himnos cristianos ya empiezan a surgir para ensalzar, para alabar, para celebrar a la divinidad en la cual creen Pablo y Silas, que es Jesucristo. Cantan himnos a Dios, cantan himnos a Jesucristo. Y de hecho, hay algunos himnos que quedan plasmados en las cartas de Pablo. Dios mediante, la próxima semana hablaremos de uno de ellos, en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y viene descrito un himno, incluso en la tipografía, en la forma en la que está escrita en nuestras Biblias, a veces ya viene marcado como un himno, con una estructura diferente. Así que ya hay himnos, y para cantar himnos en la cárcel, hermanos, cantar himnos en la cárcel no solamente da la fortaleza a Pablo y Silas que la requerían, sino que cantar esos himnos ahí en la cárcel es importante porque les ayudó a resaltar a los presos, quienes también estaban viviendo situaciones desagradables, que hay esperanza, que hay buenas noticias. Las personas que los escucharon en ese lugar entendían que había un mensaje diferente en las palabras, en los cantos de Pablo y de Silas. Por eso Pablo les recuerda a los filipenses que sus prisiones y todo lo que le ha ocurrido durante sus viajes ha impactado a las personas que han sido testigos de su vida. Allá en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús, al pretorio, es decir, a los soldados y a todos los demás. Así, hermano, todo lo que usted ha vivido. ¿Cuántos años tiene, hermano?
20, 30, 50, 60, todo lo que ha vivido, las cosas buenas que ha vivido, pero también las cosas que podríamos llamar no tan buenas o que hasta les podríamos poner el adjetivo de malas. Ese problema laboral que ha enfrentado, que está enfrentando tal vez ahorita, ese problema de salud que ha tenido en algún momento en su vida, problemas de salud sencillos o problemas de salud graves, o tal vez algún problema económico que ha debido pasar durante su vida, hermanos. Todo lo que nos ha pasado es una oportunidad de llevar el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, a las personas que no la conocen. Una última cosa. Hay personajes que nos son ejemplos a seguir. Los admiramos por su fortaleza, por su poder, una palabra que está de moda últimamente, por su resiliencia. Escuchaba a un médico que preguntaba, ¿qué es resiliencia? Y tiraba un lápiz. Levantarse. Eso es la resiliencia. Pero, ¿cómo han superado las enfermedades? Todo ese tipo de problemas, hermanos. En el caso de Pablo, mucha gente lo llevó a ver azotado, lo llevó a ver encarcelado, pero también fue testigo de cómo él siguió siendo fiel a Jesucristo. Ese es un ejemplo a seguir. Vean el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si Pablo, hermanos, pudo hacerlo, pudo ser ejemplo para que los demás cobraran ánimo en el Señor, si las estancias en la cárcel de Pablo le ayudaron a la iglesia para levantarse y atreverse a hablar más la palabra sin temor, es un ejemplo digno de imitar. La iglesia Getsemaní, hermanos, también podemos hacerlo. Hablar en medio de las dificultades de quién es Jesucristo. Seguir el ejemplo que tuvo Pablo y Silas ahí en la cárcel, porque todo eso redunda en el Evangelio. Por ejemplo, y con esto termino, alrededor de 2 años, hermanos, estuvo cerrado nuestro templo por esta cuestión de la pandemia. Y muy seguramente los vecinos, tanto los que están aquí pared con pared, como los demás alrededor, muy seguramente los vecinos se dieron cuenta y fueron testigos de ese cierre por la pandemia. Testigos también de otros negocios que existen en los alrededores, restaurantes, tiendas, etcétera, que también tuvieron que ver cerradas sus puertas. Y tal vez, hermano, algún vecino llegó a pensar que en este lugar iba a ocurrir lo mismo que ocurrió en otros negocios. Van a cerrar sus puertas. ¿Por qué? Por falta de gente, por falta de clientes. O tal vez a alguno de nuestros vecinos le pasó por la mente el decir, pues ¿cómo van a sostener ese terrenote? Pues mejor que lo vendan, ¿no? La plusvalía de ser muy cara en estos lugares. Sin embargo, nos dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Ese cierre por la pandemia y ahora la apertura de nuestro templo es una ocasión que podemos aprovechar para impactar a los vecinos en una primera instancia, pero también para impactar la vida de nuestros conocidos, para darle honra y gloria a Dios, porque a pesar de estar cerrados 2 años, hoy nos encontramos alrededor de 40 personas adorando a Dios. A pesar que otros negocios han tenido que cerrar por falta de clientes, hoy la iglesia se reúne a adorar a Dios,
abre sus puertas desde hace algunos meses y ha ido cantando a Dios, ha ido elevando himnos a nuestro Dios, ha ido sosteniendo económicamente los gastos que se van requiriendo. Y hermanos, es una oportunidad excelente para decirle al mundo, para decirle a nuestros vecinos, para decirle a nuestros conocidos, para decirle a los visitantes que están aquí alrededor del Museo Frida Kahlo: creemos en un Dios que nos sostiene, porque todas las cosas que nos han sucedido redundan más bien para el progreso del Evangelio. Que se asomen, hermanos, a este lugar, porque alguien está cantando con alegría, con gratitud a Dios, himnos elevados a Él. La pandemia es una oportunidad que usted y yo tenemos para que la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, hablemos con más ahínco sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, y que hagamos nuestro lo que dice Pablo en Filipenses: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Todo lo que necesitamos es entregar nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Dios. Por eso el himnólogo dice: usa mi vida para tu gloria, oh Jesús, todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier.